Bien, hoy nos corresponde hablar sobre el sistema cardiovascular. A ver, ¿quién sabe qué es el sistema cardiovascular? ¿Quién tiene una idea de qué es el sistema cardiovascular? Profe, el sistema cardiovascular o aparato circulatorio del cuerpo se compone del corazón, la sangre y vasos sanguíneos. Ok, muy bien. Es un, Entonces, ¿sí? Sí, sí. ¿Quién iba a opinar? Bueno, entonces vamos a ver un poco de la anatomía y fisiología del mismo sistema cardiovascular. Vamos a ver un poco del corazón, de su morfología y estructuras, sobre su histología, es decir, los tejidos, cómo funciona y cómo se regula. Y también, como alguien mencionó ahorita, pues que también contempla los vasos sanguíneos, arterias, capilares, venas y hablar un poco de la presión arterial. Entonces, este es el corazón, es una forma de cómo se ve el corazón de un ser humano. Hoy vamos a enfocarnos en la parte humana, la otra semana vamos a ver un poco de los animales y las variaciones que hay en los animales con su tema cardiovascular, los sistemas circulatorios. En el caso del ser humano, es de un corte que hacemos aquí, podemos ver las válvulas que tiene, todas las válvulas de la aurícula, tiene la aurícula derecha, la aurícula izquierda, que tiene cada una de estas. Y entonces podemos también ver los ventrículos, como en el caso de acá, que vemos todos los ventrículos derechos, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda, y todas las arterias y las venas que llevan la sangre y que recogen la sangre del cuerpo. Entonces la orientación de él está casi en el punto medio del pecho y tiene una forma un poco no tan fácil de definir, pero que se conoce como una forma de pirámide triangular o cono, ¿no? Es una forma más o menos de cómo está el corazón o la forma que se le da al corazón. Aquí podemos ver una imagen mejor del corazón. Aquí tenemos la vena cava superior, vena cava inferior. Las venas cava recogen la sangre de todo el cuerpo que viene sin oxígeno. Entonces aquí pasan por la aurícula derecha, luego por el ventrículo. Hay una serie de estructuras que son como unas compuertas y esas compuertas permiten entonces que se diferencie o que estén separadas la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Esa sangre desoxigenada se va por una válvula pulmonar, por una arteria pulmonar, se va al pulmón y en el pulmón, en los alveolos, como ya lo hemos visto, en los alveolos pulmonares, ella se oxigena y luego entonces regresa por la vena pulmonar. Generalmente las venas transportan sangre sin oxígeno y las arterias sangre con oxígeno. Pero aquí hay una excepción en donde, por ejemplo, la sangre entra por la vena cava superior e inferior, pasa a la aurícula derecha, pasa por una válvula tricúspide, que es la división entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esa sangre está sin oxígeno, pasa por el ventrículo derecho y se va por otra válvula que se llama la válvula pulmonar y se va por la arteria pulmonar hasta los pulmones. Y luego con oxígeno regresa por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, que atraviesa una válvula que se llama la válvula mitral, entra al ventrículo izquierdo y se va por la arteria aorta al cerebro y a todas las partes del cuerpo. Eso se da gracias a los dos movimientos que se conocen como sístoles y diástoles, que ocurren en nuestro cerebro, en nuestro corazón, perdón, a cada microsegundo, a cada segundo está ocurriendo ese movimiento y es el que permite que nos mantengamos vivos. Entonces, eso es básicamente, aquí están las válvulas que les mencionaba, que les he mencionado, que he mostrado anteriormente para que se vean mejor. Seguimos hablando de las mismas válvulas y aquí está nuevamente lo que les mencionaba para que se vea más claro. Sístoles, se va la sangre
y aquí está la diástole cuando hay entonces el paso de la válvula de la aurícula al ventrículo. Entonces hay dos movimientos importantes, uno de contracción, uno de relajación, sístole, diástole. Este es un ejemplo de cómo se ve. Se llena, se vacía. Miren, ocurre la contracción y así es. Así es como ocurre esto, sístoles y la diástole. Si pueden ver la animación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Cada vez que estamos respirando, Sí, profe. estamos nuestro corazón funcionando, así es como ocurre. Sístoles, diástoles. Sístoles, diástoles. Dos tipos de movimiento del miocardio, de los músculos del corazón. Ahora aquí tenemos las arterias, la arteria aorta, las arterias coronarias, que son las que llevan principalmente la sangre con oxígeno hacia el cerebro y hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Es muy importante eso, conocerla. Ahora, hay algo que es muy interesante en los sistemas circulatorios, es conocer si el sistema circulatorio de nosotros es cerrado o abierto, y quiero que lo recuerden porque después vamos a ver el de los otros animales. En el caso de nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado, y cerrado significa que la sangre sin oxígeno no se mezcla con sangre sin oxígeno. Entonces, por eso es que el sistema circulatorio es cerrado. Ahora, la circulación sanguínea se da en dos procesos: circulación mayor y la circulación menor. La flecha azul significa sangre sin oxígeno y la flecha roja significa sangre con oxígeno. Entonces, aquí dice que circulación mayor, aquí está el resto de los órganos. Que la sangre sin oxígeno va por la vena cava, como lo dije antes, superior e inferior, entra al corazón, que es la aurícula, entra a la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo, se va por la vena pulmonar, se va por la vena pulmonar, ¿no? A la arteria aorta y vuelve con oxígeno. Entonces se va y en los pulmones se oxigena esa sangre que se fue por aquí, por la vena pulmonar, iba sin oxígeno, llegó a los pulmones. Eso representa la circulación menor. Aquí en los pulmones están los alvéolos, y en los alvéolos se oxigena la sangre. Cuando ya se oxigena la sangre, entonces la sangre viene por la vena pulmonar ya con oxígeno, pasa entonces a la aurícula izquierda, pasa aquí al ventrículo izquierdo y se va por la arteria aorta, o se va al resto del cuerpo, a todos los órganos, de nuevo a oxigenarlo, se queda sin oxígeno y se mantiene el ciclo. Eso es circulación mayor y circulación menor. En resumen, la circulación mayor es cuando ya la sangre sale con oxígeno del corazón a todos los órganos de nuestro cuerpo, y cuando regresa al corazón sin oxígeno. Y la circulación menor es cuando esa sangre sale sin oxígeno del corazón a los pulmones, se oxigena y vuelve al corazón. Esa es la explicación más fácil de circulación mayor y circulación menor. No sé si me di a si expliqué, si me di a entender bien con esto de la circulación mayor y la circulación menor. Si alguien tiene alguna duda. Hola, ¿se fueron? No, profe, no hay dudas. No, profe. Seguro que todo está bien. A ver, Larissa, explícame un poquito de la circulación menor y la circulación mayor. ¿Cuál es la diferencia? Larissa. ¿Se fue Larissa? No, profe. Ah, ok, Larissa, ¿cuál es la diferencia entre la circulación mayor y la menor? Larissa. Voy, profe. Profe, yo le puedo decir. Ok, ayúdanos. La circulación mayor es el que recorre, que hace la sangre desde el corazón hacia el resto de los organismos. Por su parte, la circulación menor
hace referencia, sí, al recorrido sanguíneo que va desde el corazón hacia los pulmones. Claro, fácil como eso. Recuerden, circulación mayor es cuando la sangre sale ya con oxígeno del corazón y se va a todos los órganos, células y demás, y cuando ya vuelve de nuevo sin oxígeno al corazón. Ahora, cuando esa sangre sale del corazón hacia los pulmones y vuelve con oxígeno de nuevo al corazón, esa es la circulación menor. O sea, corazón-pulmón. Mayor, corazón o restos de órganos del cuerpo. Fácil. Bien. Aquí vemos un esquema, el mismo esquema, pero explicando la circulación mayor y la circulación menor. Mucho más dinámico aquí, se puede observar lo que les explicaba antes. Siempre en los esquemas el color azul significa sangre sin oxígeno y el color rojo sangre con oxígeno. Aquí nuevamente vemos. Ahora vamos a ver el sistema de conducción eléctrico, lo que mantiene al músculo del miocardio activo, que es con electricidad. No sé si han visto ustedes en las famosas películas o novelas cuando a las personas se les detiene el corazón, inmediatamente le dan una reanimación con electricidad, cuando la electricidad es para darle corriente al corazón y que eso reactive el músculo o los nódulos sinoviales del corazón. Entonces, es autoexcitable gracias a que tiene un tejido nodal formado por células musculares modificadas y capaces de generar impulsos nerviosos. O sea, tiene un nódulo sinoatrial que inicia cada ciclo cardíaco. Tiene un nódulo, por ejemplo, auriculoventricular, y eso lo que hace es que capta la estimulación del mismo nódulo sinoatrial y transmite el siguiente. Y tiene un fascículo de His que lo que hace es es como distribuir o mandar una señal a los ventrículos. Y se ramifica formando la red, una red muy famosa que se conoce como la red de Purkinje. Estos nódulos son importantes porque esta parte eléctrica es la que te dice si se abren y se cierran las compuertas, si la sangre pasa tan rápidamente. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo me he hecho exámenes del corazón y siempre me marca que aquí en el fascículo de His, como que hay una retardación eléctrica y no se abre y no se distribuye tan rápido la señal eléctrica. Y siempre me lo han dicho los médicos, que es algo genético probablemente que ya traigo desde que el espermatozoide de mi papá fecundó el óvulo de mi mamá. Probablemente ahí va esa característica genética de que hay un retardo en el impulso eléctrico. Entonces, eso es algo pues, que ocurre normalmente a veces en las personas y que algunas personas pueden ser más graves, otras no sabemos, ¿no? Pero esa es la forma de cómo el corazón se mantiene de una forma semiautónoma trabajando. El ritmo cardíaco puede ser alterado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino, por supuesto. Si tienes incluso el sistema, si tienes, por ejemplo, el colesterol alto, se puede alterar la presión sanguínea y eso altera el ritmo cardíaco y otras hormonas más, otras que pueden también alterar el ritmo del sistema circulatorio o del mismo latido del corazón. Esto es lo que yo les decía antes de cómo el impulso eléctrico, miren, el impulso eléctrico es el que comanda de qué tan rápido se llena y qué tan rápido se vacía de los nódulos, del segmento nodal. Entonces, es el impulso nervioso el que permite o el que controla las sístoles y las diástoles. Aquí vemos un poco más de cómo se da ese mecanismo de movimiento que está en una coordinación con los pulmones y el corazón. Por eso es que a veces si tenemos un problema pulmonar nos afecta el corazón, lo que ocurre mucho con las personas que han tenido COVID y que tenían grandes infecciones en el pulmón y eso ocasionaba que les diera un paro respiratorio y un paro cardíaco, porque ya sabemos que en la circulación mayor y menor hay una conexión. Entonces eso es importante, para eso nos hacemos exámenes y ese examen que nos hacemos principalmente, el más básico, es un electrocardiograma
¿Y qué es lo que mide ese electrocardiograma? Pues se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos que tiene nuestro corazón, o sea, el sístole y el diástole. También mide el tamaño y la posición de las aurículas y ventrículos y cualquier daño posible que haya en el corazón y los efectos que pueden tener esto. Entonces, esto, a veces por aquí tenemos una imagen, esta imagen que está aquí abajo. Siempre cuando nos hacemos en exámenes del corazón nos enseñan algo como esto y tenemos que llevárselo al médico porque no sabemos qué significa ese poco de ondas y líneas. Son ondas exactamente así y ustedes van a ver que en el papel no les dice nada, pero para términos de entenderlo, usted va a ver unas ondas que son P y las ondas QRS y las ondas T. ¿Qué significa la P? No es más que de una despolarización auricular. La Q, la R, que es la que llega acá, es una despolarización ventricular y su duración normal es de 0.06 a 1 segundo. Y una T, que es otra onda que no es más que la despolarización ventricular. Entonces el médico revisa esto y con base a esto y con el informe que le ha dado el cardiólogo, porque cuando usted hace un examen tiene que pasar un cardiólogo o un experto en la materia para analizarlo. Entonces él da un informe y el médico lo revisa y le dice, no, tiene un retraso, por ejemplo, en su contracción ventricular, se le nota, y es lo que me pasa a mí, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Entonces eso probablemente sea genético ya. Y pues siempre ven que es baja mi frecuencia, pero me dicen pues que por hacer deporte y jugar, entonces a veces baja un poco más la frecuencia. Así que eso me pasa en el caso mío y cuando me hago los electrocardiogramas. Pero igual tengo que tener mucho cuidado porque no sé hasta qué punto sea tan bueno esto, tan malo. Y ahí tengo como que tener mucho cuidado en el caso mío. Entonces, en el corazón uno lo que puede hacer es un estudio histológico para ver los tejidos. Y si hace un corte, uno va a ver que ese tejido está formado o tiene varios tejidos, entre lo que está el pericardio, que es una doble capa cerosa de células que envuelve externamente el corazón. Luego viene el endocardio, que es una capa como media, y que es un endotelio simple que tapiza el corazón por dentro, y luego el miocardio, que está formado por un tejido muscular cardíaco autoexcitable y que no tiene estimulación por el sistema nervioso. Entonces, generalmente los infartos, cuando dan, son en el músculo del miocardio. O sea, ahí es donde está el infarto o la falla, es infarto del miocardio. Y eso es lo que generalmente mata la mayor cantidad de personas. Entonces, aquí vemos una imagen un poco para ver los tejidos. Tenemos el pericardio que está rodeando fuera. La parte del tejido del corazón es un tejido de protección y está formado por unas células así como estas que están aquí, que parecen cilios, ciliadas, alargadas, que le permiten la contracción al corazón porque tiene que moverse con él. Luego nos vamos a los vasos sanguíneos y tenemos que entender que los vasos sanguíneos están formados por arterias, venas, capilares y son los que permiten el transporte de la sangre y el tejido sanguíneo, que está formado por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma en sí. Y tiene diferentes capas. Entonces, las arterias, en el caso, transportan sangre con oxígeno, a excepción de la arteria pulmonar, que lleva sangre desde el ventrículo izquierdo al pulmón sin oxígeno. Y tiene diferentes partes que forman el tejido de cada uno de esos vasos. Las venas transportan sangre sin oxígeno, a excepción de la vena pulmonar que viene del pulmón a la aurícula derecha, izquierda, perdón, y viene entonces con sangre con oxígeno. Esa es una de las excepciones. Este es un vaso sanguíneo, que puede ser una arteria, por ejemplo, y en la arteria vemos todo lo que circula por dentro de ella de sangre, pero aquí está se ha separado qué es lo que forma la sangre. Y la sangre está formada por plasma, que es todo el líquido donde están las sales y demás. Glóbulo rojo, que es una célula que tiene un anillo de hierro en el centro y que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Los glóbulos blancos, que son células que permiten la defensa contra agentes patógenos, llámese virus, bacterias, hongos o cualquier tipo de agente patógeno que entre en nuestro cuerpo. Son las células encargadas de defendernos
tiene las plaquetas que tienen la función principal de la coagulación de la sangre. Cuando usted se corta, alguno de estos vasos se corta, entonces esas plaquetas con otras proteínas que se llaman fibrinógeno entran en acción y tienen el trabajo principal de tapar esa herida y coagular pues la sangre. Tienen esa principal característica dentro de los vasos sanguíneos. Y ya hemos visto que los capilares también son más pequeños, que también transportan a veces nutrientes y demás, y tienen esa función, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos mapas de las principales arterias y venas que tenemos en nuestro cuerpo y podemos ver por qué, por ejemplo, si tenemos un accidente y nos cortamos por aquí en el área del húmero, en el brazo, en el antebrazo, pues podemos morirnos desangrados porque aquí pasan arterias de las principales. Las más grandes pasan aquí. Luego la que tenemos por el cuello, cerca del esternocleidomastoideo, un músculo que es la que irriga todo el cerebro. Luego por el área del abdominal, del estómago, pasa una arteria que es la que irriga todos los órganos, a los riñones, al hígado principalmente, que tiene bastante filtro de la sangre. En la pierna, si nos cortamos por aquí, por el área del fémur, el área femoral, también podemos morirnos desangrados, pues porque por allí van unas arterias que son las encargadas de distribuir la sangre hacia la región inferior de nuestro cuerpo. Y tenemos las arterias igualmente que están por todo el cuerpo, y vemos las arterias principales también que tenemos las venas, perdón, principales que tenemos en nuestro cuerpo. Esta que es la vena cava inferior, la vena cava superior, son las más grandes. Acá está la arteria aorta, de las más grandes que hay en nuestro cuerpo. Eso tenemos bastante, y nuestras manos, todo está irrigado principalmente por venas. También tenemos parte de esto que forma el sistema linfático. No vamos a entrar mucho en detalle porque ese es otro tema, pero tiene que ver con la producción de células T de nuestro cuerpo. Tiene funciones como recoger el plasma sanguíneo ultrabasado y devolverlo a la sangre y transportar grasas absorbidas en el intestino y madurar los linfocitos en los ganglios linfáticos, como los que tenemos por aquí en los ganglios inguinales. No sé si a alguno de ustedes le ha dado por aquí que se le ha puesto área, cerca del área donde está el pene o donde está la vulva, que a veces tenemos alguna infección, o en las axilas tenemos alguna infección y sentimos que tenemos lo que le llamamos comúnmente en Panamá como seca. No sé si alguien ha dado eso. A mí me dio una vez una infección, me dio una seca por aquí en el área inguinal. Son como tus satélites de infección, y entonces allí se van a producir diferentes células T y demás células de defensa de nuestro cuerpo, y de las que podemos percibir más fácilmente tenemos la de los ganglios axilares, también las linfáticas por aquí, en el cuello, y las inguinales. Siempre podemos palparlas, ¿no? Ya hemos visto lo de la sangre, que está compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Dónde se producen esos glóbulos blancos y esas células? Se producen en la médula ósea, que no es más que la parte media de los huesos, principalmente de huesos largos como fémur, húmero, entre los huesos más largos que podemos mencionar, con las funciones que hemos visto. Entonces, la presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio, y lo que mide una presión sanguínea cuando te dicen es 120 sobre 65, sobre 70, lo que se está midiendo es la sístole y la diástole. Generalmente eso es lo que mide. Cuando te miden, te dicen tu presión es 120 sobre 65, te están midiendo tu presión sistólica, el llenado y el vaciado, el llenado y el vaciado. Qué tan rápido es, qué tanta presión hay, no está tan presionado el mismo vaciado y el llenado del corazón. Entonces eso es lo que mide la presión sanguínea, y se mide en milímetros de mercurio. Va a variar dependiendo si es hombre o mujer, y dependiendo un poco de la genética, pero ya por encima de 130 ya es como ya hay que llamar la atención. Por debajo de 100 también hay que llamar un poco la atención, pues porque hay una presión muy baja, o si es por encima de 130 ya hay una presión moderada a alta. 140 ya es presión alta, 180 es ya crónica. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso y estar checándose. ¿Hay una pregunta?
No, profe, hasta el momento no. Bien, entonces con eso terminamos el tema del sistema cardiovascular en ser humano. La otra semana vamos a verlo en otros animales, a ver qué pasa. La asignación, esta semana tenemos que hablar del examen final y para la otra semana tienen una asignación en el taller, en su módulo, tienen que completarla. Se la voy a mostrar rápidamente porque sé que me van a preguntar. Sí pueden ver, ¿verdad? Lo que presento. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, es esta. Estamos en el último tema. Ya casi nos graduamos. Bien. Fácil. Aquí está la actividad de aprendizaje del módulo. Dice señalar elementos de la sangre. Este cuadro que está aquí, fácil. Hasta aquí. Donde dice hasta este cuadro. Aquí hay unas preguntas. Esas preguntas no tienen que hacerlas. ¿Escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Estas preguntas 4 y 5 no tienen que hacer. La que dice investiga las enfermedades, esas no. Solamente los cuadros que están aquí arriba. Completarlo. Fácil.